Andrés Mora Miranda le da la bienvenida. Un abrazo para todos ustedes que están en casita en estos días de vacaciones y que también a la luz de la palabra pues también pueden encontrar un tipo de descanso pero en el alma. Que la palabra de Dios es para toda la familia, para los niños, los jóvenes, los adultos en general, los hombres y mujeres de todos los tiempos, como dice la Iglesia Universal. El día de hoy vamos a hacer, la meditación del Evangelio. Hoy le corresponde a San Mateo. Tremendo Evangelio, ¿verdad? Nos espera el día de hoy. Y también, de la mano de la Iglesia, vamos a tratar de aprender, ¿verdad? Vamos a tratar de colocar en nuestro corazón la palabra de Dios que se nos ha sido dada para que podamos de esta manera pues también transmitirla a otros, que es el fin principal y último, ¿verdad? La gran comisión, id por el mundo entero y predicad la buena noticia. Esa es la gran comisión, la gran orden que le da Jesús a sus apóstoles, que nos da a usted y a mí, hombres y mujeres del siglo XXI, para seguir propagando la buena nueva. Vamos a escuchar y dar lectura en caso del Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. En aquel tiempo, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a su mesa de recaudador de impuestos, y le dijo: Él se levantó y lo siguió. Después, cuando estaba a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores se sentaron también a comer con Jesús y sus discípulos. Viendo esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús los oyó y les dijo: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa: yo quiero misericordia y no sacrificios. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Que Jesús, como siempre, tan valiente, ¿verdad? Que se presenta con poder y autoridad ante nuestros ojos. Y aunque tal vez usted y yo no estuvimos sentados a la mesa en ese momento tan incómodo, ¿verdad?, para los fariseos, sin embargo, la palabra de Dios todavía en este siglo XXI los interpela y muchas veces nos pone en congoja. Nos preocupa la palabra de Dios porque nos cuestiona, nos analiza profundamente. Y como es el Señor de la verdad, amo y Señor de la verdad, nos juzga. Y está precisamente en su posición de juez, escudriñando el corazón, leyendo en nuestras acciones cómo está nuestra vida, nuestra conducta. Si estamos obrando el bien o si estamos haciendo algo no tan bien. Queridos hermanos, para todos nosotros, hombres y mujeres de estos tiempos, que la palabra de Dios ha tenido que ser todos los días para ponerla en práctica a las nuevas necesidades y también las nuevas tareas que se nos da en este tiempo tan difícil. Debemos recordar, para entrar en materia, queridos hermanos, que ese Evangelio de San Mateo también, ¿verdad? En los capítulos propiamente, este capítulo 9, pero también los anteriores, para entenderlo de esta manera, los capítulos 5 a 7 nos hablan del Sermón de la Montaña. Pero, a partir de los capítulos 8 y 9, la finalidad de estos capítulos es mostrarnos cómo Jesús practicaba lo que acababa de enseñar. Bueno, en este caso, ¿verdad?, recordemos que en el Sermón de la Montaña, o durante el Sermón de la Montaña, Jesús enseña la acogida que debemos nosotros como cristianos dar a los demás. Ahora,
Él mismo también, hermano, nos enseña la práctica de acoger al enfermo. Recuerda, el enfermo reflejado en el leproso. Ujú. Nos enseña a cómo acoger a los extranjeros. Claro que sí, lo traducimos al día de hoy, migrantes. Nos enseña cómo acoger a las mujeres, a los enfermos, ujú, a los paralíticos, a las personas impuras. Bueno, ¿quién no es impuro en este mundo, verdad? No nos podemos poner muy delicados tampoco. Y como siempre, Jesús viene a romper todo paradigma. Rompe con las normas, rompe con las costumbres, rompe con todo aquello que significaba exclusión y división de personas. Como por ejemplo, uno de los elementos que hacen en la humanidad de estos tiempos la división es el miedo y la falta de fe. Estas dos cosas, ninguna otra. Claro está, para el que decide seguir a Cristo, pues leyes como de mantener la pureza, la castidad y un sinnúmero de otras cosas, pues también, ¿verdad? A veces las hacen decidir seguir o no al Señor. Pero bueno, ya ahí pues cada quien verá de qué manera le quiere ofrecer el corazón. Pero lo que en el día de hoy nos está excluyendo y dividiendo son el miedo y la falta de fe. Obviamente, para aquellos hombres y mujeres de esos tiempos de Jesús, entrar en esta dinámica que planteaba Jesucristo era muy difícil, muy exigente, por llamarlo de esta manera. Los hombres y mujeres de los tiempos de Jesús tenían que tener el valor de abandonar muchas cosas, todo, para que de esta manera sus actitudes y sus prácticas fueran agradables delante de Dios. Por eso, en este caso, hermanos, es que Jesús manifiesta cómo debe uno vivir, cómo deberíamos vivir el reino de Dios aquí en la tierra y cómo debemos observar precisamente lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ahora sí, en relación al evangelio de hoy, este llamado que hace Jesús a Mateo, ¿verdad? Le dice, sígueme. No le dice, si quieres me seguís. Si quieres, voy a estar por ahí y llega ahí donde voy a estar. No, fue de una vez, directo, una sola palabra. Sígueme. Le dice el Señor, es un llamado, no es una orden, ¿verdad? No lo confunda. Es un llamado, no es una orden. Las primeras personas que llamadas a seguir a Jesús fueron, recuérdelo, fueron 4 pescadores. Y todos eran judíos. Además, 4 pescadores. Ahora, Jesús también llamó a un publicano. Los publicanos eran considerados pecadores y eran también categorizados como impuros. Bien, bueno, eran considerados así delante de los fariseos, ¿verdad? Aclaremos eso. Recordemos también que en los demás evangelios, este publicano que se llamaba Levi, ahí su nombre, Mateo, ¿verdad? Mateo, Leví, Mateo, es lo mismo, que significa, a la vez, ¿verdad? Significa el nombre de Mateo, don de Dios. Imagínense qué belleza, don de Dios. O también puede traducirse como dado por Dios. Las comunidades de aquel entonces, queridos hermanos, en vez de excluir al publicano como impuro, debían más bien considerar a Mateo como un don de Dios para la comunidad, pues su presencia hace que esas comunidades se volvieran señales de salvación para todos los que habitaban ahí. Así como los primeros 4 llamados, así el publicano, Mateo, deja todo lo que tiene para seguir al Señor. El seguimiento de Jesús, como bien sabemos, es que ruptura. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, Mateo deja de, mejor dicho, ¿verdad? Mateo deja todo
todo su trabajo y demás. Entonces, Mateo deja su despacho de impuestos, recuerde que era recaudador. Él deja su oficina de impuestos, digámoslo así. Su fuente de ingresos, de renta, por seguir a Jesús. Imagínese lo que es que usted le pidan en este momento, en estos tiempos donde el tema de poseer, de tener dinero, de tener distinción, algún título, alguna cosa, es importante, es relevante. Bueno, pues en ese entonces, por más relevante que fuera, Mateo decidió dejarlo todo por el Señor ante aquel llamado de Simeón. Él sabía que iba a recaudar más en cuanto a la persona de Jesús. Estoy hablando ya de nada material. Él iba a recaudar más en la persona de Jesús que en el dinero que él recaudaba por impuestos. Jesús se sienta a la mesa con pecadores y publicanos, dice el Evangelio. En ese entonces, hermanos, los judíos vivían separados de los paganos y también de los pecadores, se creían pues justos. No comían con ellos, por lo menos no en la misma mesa. Podrían estar en el mismo salón, pero no revueltos. Los judíos cristianos tenían que romper ese aislamiento y crear comunión con los paganos y con los impuros. Eso mismo fue lo que Jesús enseñó en el Sermón de la Montaña, por eso comencé haciéndoles esa introducción al inicio. Y empieza enseñándoles de esta manera, como expresión del amor universal de Dios Padre, que no excluye a nadie, sino que es todo amor y nos encierra a todos en sí. La misión, hermanos, de las comunidades en ese entonces era ofrecer un lugar a donde los que llegaran tuvieran un lugar donde estar. Ahora, como existía esa división, en esas comunidades, si usted llegaba de otro lugar y entraba dentro de esta categoría, no tenía lugar. En algunas comunidades, las personas que del paganismo, a pesar de que eran cristianas, no eran aceptadas en la misma mesa. O sea, no eran aceptadas en la sociedad de ese momento. En este texto del Evangelio de hoy, queridos hermanos, se nos indica cómo Jesús comía con publicanos y pecadores, en la misma mesa, ahí mismo y en la misma casa. De ahí que el gran desafío de Jesús para con todos nosotros, hombres y mujeres de aquellos y de estos tiempos, es que nosotros rompamos el paradigma de la división, de las diferencias. De hecho también, y ustedes lo ven y lo pueden leer en las noticias y conocerlo también, ha sido una de las grandes tareas que ha tenido el Papa Francisco en los últimos años. Acercamiento con otras iglesias y denominaciones y filosofías de vida. Ahora, bueno, más adelantito ya en este evangelio de hoy, la pregunta de los fariseos también es importante, porque a los judíos les estaba prohibido sentarse en la mesa con los publicanos y con los paganos. Pero Jesús no le pone atención a esas cosas, más bien, Él fraterniza con ellos. Cuando los fariseos ven la actitud de Jesús, le preguntan a los discípulos, Maestro, come con recaudadores de impuestos y con los pecadores, o sea, con lo peor. Esa pregunta, hermanos, puede ser interpretada como una expresión de ellos mismos, ni siquiera por cómo era el sistema en ese momento. Querían saber por qué Jesús actuaba así. Hay quienes también nos han enseñado que vale también analizar cómo otros interpretan esa misma pregunta como una crítica a los comportamientos de Jesús. Pero bueno, durante más de 500 años, para que tenga una idea, desde el tiempo del cautiverio en Babilonia hasta la época de Jesucristo, todo esto era confuso y existía esa división. Por eso, hermanos, es importante observar que para estas personas de los tiempos de Jesús en ese momento precisamente fue una señal muy fuerte
de identidad representada en el mismo Jesucristo, que no creaba división. Al mismo tiempo, pues también era un factor muy importante, ya que la enseñanza que estaba dejándoles Jesús era una señal de ir buscando ya no la separación, sino la unidad. Bueno, y todo esto, recuerden que en ese tiempo habían pues leyes, y una de esas leyes eran las leyes de la pureza. Por eso ellos no podían ni conseguían sentarse en la mesa para comer con los paganos. Comer con los paganos significaba volverse impuro, imagínense. Todo esto según las leyes de la pureza. Por eso, queridos hermanos, en estos tiempos, con lo que nos enseña el Señor, en estos tiempos, los preceptos de la pureza ya no son tan valorizados, sin embargo, en ese entonces rigurosamente observados. Entre las comunidades judaicas de la diáspora, acuérdese, en la época de Jesús había más de 500 preceptos para guardar la pureza. O sea, más de 500 mandamientos para hacer y buscar la pureza, en otras palabras. En los años 70, me refiero a la era de Jesús, ¿verdad? Al inicio del cristianismo, época en que Mateo escribe este conflicto, pues esa situación era muy actual. Cuando en el Evangelio nos dicen misericordia quiero y no sacrificios, Jesús oye la pregunta de los fariseos a los discípulos y responde con dos declaraciones. La primera de ellas está sacada del sentido común. Si lo entendemos de esta manera, para ser mejor entendido. La primera de ellas es de sentido común. Y bueno, dice así: no necesitan médicos los que están fuertes, sino los enfermos. La otra es sacada de la Biblia. Aprendan pues lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Porque por medio de estas dos declaraciones, queridos hermanos, Jesús nos explica y también aclara su misión junto a su gente. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Jesús niega la crítica de los fariseos y no hace su argumento, porque nace de una falsedad, de una falsa idea de la ley de Dios. Él mismo invoca la Biblia, dice misericordia quiero y no sacrificio. Para Jesús, la misericordia es más importante que la pureza legal, porque eran puras leyes, ¿verdad? Puras leyes que exigían pureza. Entonces, para Jesús es más importante la misericordia que la pureza legal. Por eso Él siempre va a apelar a la tradición profética, para decir que para Dios la misericordia vale que todos los sacrificios. Dios tiene en su interior entrañas de misericordia. El nombre de Dios es misericordia. Misericordia que se conmueve ante nuestras faltas, hermanos. Qué tremendo es el Señor. Y cómo cada día nos sorprende más y más. Cómo Él está atento a nuestras acciones, a nuestras palabras, a nuestras actitudes. Y nos corrige con amor, para que seamos hombres y mujeres de bien, para que aspiremos a ser reflejo de su misericordia, nada más y nada menos reflejo de Jesucristo. En la persona de Jesús hemos encontrado el día de hoy a través de este evangelio esta gran enseñanza que nos indica a mirar en el otro a un hermano, a un igual, a no creernos santos y justos, sino también pecadores, porque si nos creemos pecadores nos va mejor. Nos va mejor. Porque si nos creemos pecadores vamos a tener más misericordia.
Estaremos apuntando a ser más humildes, a buscar a Dios, a buscar la paz para nuestra alma, a buscar la reconciliación, a buscar la confesión para expiar nuestros pecados, porque no somos santos, ni puros, ni perfectos. Queridos hermanos, el Evangelio es Jesús vivo. Y Él hoy le dice a usted y me dice a mí, como le dijo a Mateo, sígueme. Él no ha venido, esa es nuestra gran esperanza, hermano. Él no ha venido por el que está sano. Viene por el que está enfermo. Viene por el pecador, por usted y por mí, en buena hora, hermano. Porque si este es el día en que usted reconozca a Jesús como su Señor, o se ponga más serio en su servicio al Señor, en su entrega al Señor, si este es el día, gloria a Dios por eso. Porque entonces vas a entender lo que este Evangelio hoy nos ha querido reflejar. Queridos hermanos, aspiremos más a las cosas de arriba que a estas materiales que nos rodean. Busquemos al Señor de la vida. Procuremos mirar en el hermano, en el prójimo, mirar el rostro de Cristo. En aquel que necesita mi ayuda, poderle ayudar. En el que está enfermo, poderle consolar. Brindarle una mano. En el que está hambriento, también. En el que está solo, más todavía. Presentémosle a este mundo un rostro de Jesús cercano. No un rostro de Jesús allá, en las alturas, elitista, clasista, no. Ese no es Jesús. Jesús es cercano, es hermano, es amigo, es compañero. En todo momento va contigo. Ese es el Jesús que usted y yo debemos predicar y dar ejemplo. Vamos a cerrar un minutito nuestros ojos para darle gracias a Dios por este día. Y vamos a pedirle al Señor que Él, ahí en la majestad de su presencia en el Santísimo Sacramento del altar, pues Él nos conceda una de las grandes bendiciones y virtudes, que es precisamente la paz entre todos nosotros. Aspirar a la paz, aspirar a esa bendición que solo encontramos en Cristo Jesús. Amado Señor, y damos gracias por lo que nos has permitido vivir a la luz de tu palabra. Y digo vivir, Señor, porque la idea es que lo pongamos en práctica. Ayúdanos, Señor, a encontrar el consuelo, para que esto aplaque los impulsos de nuestra carne, que nos encierre en la paz, tu paz. No la paz que el mundo da, sino la que tú das, que nada ni nadie pueden perturbar. Aquí, Señor Jesús, estamos aprendiendo en la escuela donde tú eres el maestro a tener una mejor vida. Una vida agradable delante de ti. Una vida que te agrade a ti, Señor, especialmente. Aquí, Señor, estamos no los sanos, sino los enfermos. Aquí no estamos los santos, sino los pecadores. Ahí en el Santísimo Sacramento del altar, hoy estamos una vez más reunidos pidiendo tu misericordia, pidiendo tu amor, pidiendo tu sanidad, tu liberación, tu ayuda, tu brazo, pidiendo, Señor, tu abrigo, pidiendo, Señor, el que tú puedas, en la libertad que yo te dé para que mires dentro mío, pedirte para que tú puedas, Señor, corregir todo lo que tengas que corregir, arreglar lo que tengas que hacer y cambiar lo que debas. Señor, gracias por estos momentos. Gracias, Señor, porque a la luz de tu palabra yo puedo entender lo que quieres para mi vida. Tal vez nadie nunca se ha sentado conmigo a aconsejarme o a guiarme, pero tú sí lo haces. Gracias porque a través de tu palabra, de tu evangelio, yo puedo, Señor, encontrar las respuestas a tantas y tantas inquietudes que tengo dentro mío. Aquí estoy, Señor, dispuesto a que sigas haciendo lo que quieras. Te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias por la presencia de tu Espíritu Santo
que has dejado con nosotros, para que no nos sintamos solos, sino al contrario, tengamos en Él una ayuda idónea, un consejero fiel, una compañía siempre eterna. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por María, porque ella también nos conduce a ti, Señor Jesús. Y ella, en obediencia, nos enseña que debemos ser obedientes como ella, para también seguirte a ti, no claudicar, persistir, insistir y nunca desistir. Gracias, Señor. Gracias infinitas. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, agradecerles a todos ustedes la atención. Este servidor Andrés Mora Miranda les agradece una vez más el espacio. Que Dios les bendiga y desde ya desearles un feliz fin de semana. Con permiso.